Hay un lugar donde el arte se escucha, se mira, se piensa y también se vive. El Ojo del Arte Radio amplifica la voz de los protagonistas y cubre la escena artística de Argentina y el mundo. Una hora para escuchar historias, ideas, columnistas, debates, descubrimientos y entrevistas exclusivas. Cada domingo a las 12, el arte tiene voz. Bienvenidos al Ojo del Arte. Bienvenidos al Ojo del Arte. ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos para hablar de artes visuales. ¿Cómo andan mis queridos oyentes de todo el país? Anduve recorriendo Resistencia, la Bienal de las Esculturas, una gran fiesta popular y erudita del que les vamos a compartir todo el material en el próximo programa. Y también Rosario. Así que seguimos recorriendo el país. Seguimos encontrándonos con los artistas y con los oyentes, así que es un placer poder hablar con ustedes y poder también visitarlos, no solo recibirlos aquí en el estudio. Pero hoy vamos a recibir a una gran artista. Adriana Bustos fue la encargada de hacer el festejo de los 130 años del Museo Nacional de Bellas Artes. Y toda su obra parte de una carta natal hecha al museo. Pero lo que termina siendo es un caleidoscopio, ¿no? Una selección de obras de la colección que agrupa de manera no caprichosa, sino basándose en su interpretación de la carta astral, pero termina siendo una exposición donde vamos a ver muchas obras interconectadas, que se relacionan, que son hechas en diferentes tiempos y diferentes lugares del país, pero arman este caleidoscopio del arte. O traje a mi santo de este tema, que es José Emilio Burucúa, el que mejor explica a Avi Warburg y esta idea del Atlas Mnemosyne, el atlas de la historia de las imágenes del mundo que este investigador alemán hizo a principios de siglo, una compilación de 2000 imágenes que agrupó en 60 paneles. Este collage de la historia del arte, donde empezamos a encontrar recurrencias, figuras arquetípicas que vuelven una y otra vez a la mesa de los artistas y que Adriana Bustos buscó en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. También vamos a visitar a Jazmín López, que hizo algo parecido en la Galería Ruth Ben-Sakar. Ella encontró, revisita una obra de las más famosas, que es la de Courbet, El origen del mundo, lo recreó en película, pero además ella hace sus collages de obras de la historia del arte que asocia con esta imagen. Otra recurrencia. Así que este es nuestro programa de hoy, que es muy barburiano, diríamos, y también incluye una visita al Open Studio de Karina Konen, porque es una nueva modalidad. Los artistas que quieren abren su casa taller, invitan gente y no hace falta tener una exposición o una galería o un centro cultural, sino que simplemente cada artista puede ser su propio espacio de exhibición, simplemente llamando Open Studio y abriendo la puerta. Así que bienvenidos al Ojo del Arte. Nos vamos a quedar hasta la 1 hablando de artes visuales. No se vayan. Nuestra primera invitada en el Ojo del Arte es la encargada de festejarle el cumpleaños al Museo Nacional de Bellas Artes. Bienvenida, Adriana Bustos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, María Paula. Has hecho un gran trabajo, le has organizado una hermosa fiesta de cumpleaños. Sí. Contanos cómo empieza este proyecto que tiene muchas partes. Sí, bueno, todo surgió porque el museo me contacta para adquirir obra mía. Mira, para la colección. Espectacular. Sí. Como comenzando también inaugurando un programa nuevo en colaboración con Art House. Entonces, yo ya venía de hacer el año anterior
Esto sucedió en 2024. Ajá. Y en el año anterior me habían invitado a justamente a dialogar con una colección, porque se cumplían los 70 años del Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Mambo. Ah. Entonces, y así, bueno, es una colección muy joven, de 70 años, y de arte moderno. Entonces, digamos, hay muchas investigaciones y muchas lecturas que todavía no habían sido transitadas. Claro. Cuando me convida el Bellas Artes, ahí, bueno, surge la posibilidad de hacer una obra ad hoc, digamos, dialogando con la colección, teniendo en cuenta que también eran los 130 años. Claro. Y empecé a investigar en 2024, el museo me proveyó de todo tipo de documentos, de libros, de inventarios, que fue, bueno, el sueño de la piba, digamos. Claro, de la piba artista investigadora como vos. Y es claro, para mí además, pero entrar en ese lugar así tan emblemático y tan importante para los artistas visuales. Y bueno, y me encontré felizmente, digamos, con casi todas las lecturas hechas. O sea, de arriba a abajo, reticulares. O sea, es una colección que ha sido felizmente, digo, muy transitada desde la historia del arte, desde la investigación. Claro. Pero bueno, yo quedé así como diciendo, no tengo nada para aportar. ¿Cómo Pensé eso. Y entonces, creo también en esta coyuntura que estamos viviendo de bisagra, ¿no? Para los artistas, para todos, así en la humanidad. Sí. Creo que también el mirar al cielo fue como una especie de horizonte de rescate para mí. Y ahí, bueno, la carta natal. Empezaste por los astros. Y claro, empecé por los astros. ¿Y qué encontraste? Fue completamente aprobada, porque yo dije, probablemente no me digan que sí. Usted, señora, no es astróloga, es artista. Claro, sí. No quiere dar la suerte. Es como una pseudociencia, ¿no? Y toda esa carga un poco prejuiciosa que hay sobre la astrología. Claro. Aún a pesar que es un saber antiguo, ancestral, antiquísimo, Babilonia, los romanos, la Mesopotamia, ¿sabes cómo? Y bueno, ha ido como modificando su lugar en relación, después de la revolución científica, por supuesto, la ilustración se separa de la astrología, empieza a ser una pseudociencia, pero está presente en nuestras vidas. Obvio. Desde el horóscopo semanal del diario. Del domingo, que siempre consultamos, pero sí. ¿Qué carta tiene el museo? ¿Qué te dice la carta del museo? Bueno, yo como soy completamente ignorante de la astrología, pero ya habiendo estudiado mucho la colección, porque entonces en 2024 y el 2024, casi todo el año estuve investigando las obras y tratando de encontrar ahí ese camino. Y entonces ya me convoqué a Claudia Waff, que ella es escritora y astróloga. Una gran sabia de la astrología, pero que, o sea, sin ella hubiera sido imposible abordar. Si bien hay plataformas, ¿no? Claro. Online que uno puede, pero hacía falta también una interpretación de alguien que supiera de astros, de astrología. Y bueno, así que ella fue muy importante, me acompañó así en este camino cósmico. Y entonces, bueno, ¿Qué dicen los astros? Bueno, primero esa carta con esos planetas y ese cuerpo, digamos, de saberes y de conceptos. Ese cuerpo de obra, diríamos. Y ese cuerpo, claro, me permitió ingresar a la colección. Y ahí descubrí un mundo para mí nuevo también, ¿no? ¿Pero de qué signo es el museo? Es Cáncer. Ajá. O sea, tiene un muy buen signo para ser un museo nacional de bellas artes. Luna ascendente, ¿qué sabemos? Bueno, la luna está en Tauro, lo cual también es... O sea, tiene una carta excelente para hacer museo. Cáncer, que es esta cosa de la protección de la memoria. La casa. Que acobija. Sí, y del cuidado de la memoria también. Y también hace referencia a lo colectivo. O sea, es un útero, ¿no? Es la naturaleza. O sea, se puede pensar que es como
de la naturaleza salen las formas del arte. O sea, bueno, hay un montón de imágenes. ¿Pero tenías la fecha, la hora? Bueno, tenemos la fecha que tomamos. La hora no, porque como pasa con las instituciones, tiene el mismo signo solar que la República Argentina. Claro, pues el 16 de julio de 1995 tomamos esa fecha, que es cuando se firma el decreto de creación, ¿no? No cuando es la primera inauguración de la muestra, sino cuando se firma el decreto de creación. Que habrá sido en horario laboral. Claro, pero cuando no se sabe exactamente la hora, lo que se hace, se toma como referencia el signo solar, para que no haya interferencias en lecturas extrañas de otros planetas. Entonces, no tiene, pero vendría a ser como Cáncer ascendente Cáncer, ponele, y la luna en Tauro, que también Tauro es Venus. Entonces, tenemos así como la cosa de el placer estético, la fuerza estética, el arte, la sensualidad del arte, y sumada a la protección de Cáncer. Entonces es una muy buena carta, claro, para hacer un museo. Y con estas ideas fue que vos elegiste las obras, claro, que querías sumar a tu gran dibujo de cumpleaños. Claro, en realidad, a partir yo de esas referencias de los planetas, porque esos son la luna y el signo solar. Pero después hay otros planetas muy interesantes que entran, que disparó otra de las obras, porque son 3 obras. Esa es la principal, que es la carta natal, y es mi interpretación y mi lectura de las obras a partir de la carta. Entonces ahí se me empezaron a iluminar solas las obras, en realidad. Así empecé a verlas, que cada una iba en su lugar, que cada una tenía su lugar que le correspondía. En una casa. Hay algo, hay una parte que yo tomo como sería la naturaleza de una carta del zodíaco, digamos, donde hay una correspondencia entre casas y signos. Y otra parte de la carta, porque se desarrolla como del lado izquierdo, curiosamente, no quiere decir nada en especial, pero pasa eso, y ahí sí tiene que ver con la jugada, las conjunciones, los planetas específicos del museo. Y del otro lado, ya ahí me meto en las casas y los planetas regentes y los símbolos. Y ahí encontrás obras de arte que responden a energías. Exacto. Y las pones en el lugar de la carta que vos dibujás, que es un mural. Es una incluye tela. Cantidad de obras de la colección. Hay 67 obras allí. Wow. Hay un par de fotos y de documentos también, pero son 67 obras. Y para mí lo más hermoso y el privilegio que significa para mí es que la idea fue hacer mapa y territorio, ¿no? Juntos. Entonces está ese mapa del cielo, que es como claro, el ADN, como la foto del cielo cuando se firma el decreto del museo, es como el ADN del museo. Claro. Y en convivencia con esas obras que son unas piezas, hay muchas obras fundacionales, pero atraviesa todos los tiempos. ¿Cuáles son tus favoritas de esas? Yo tengo las mías. Bueno, Mujer Oriental, esa mujer de Juana Romani, que es una cosa... Amo, estaba en la muestra que curó Georgina Glusman hace unos cuantos años en la Bienvenida. Y ahora estaba en la muestra permanente. O sea, la verdad que el equipo fue maravilloso, es maravilloso. Está también esa pintura de Marcia Schwartz. Bueno, el descubrimiento de Marcia Schwartz, o sea, aparecieron también todos mis fetiches y mi inconsciente óptico también, porque después cuando estuvo toda la muestra colgada dije, claro, este es mi inconsciente óptico, y probablemente de varios artistas también. Es tu Atlas Nemocine. Claro, así, incluso lo que yo no tenía consciente. Entonces está el de Marcia también, está el torso de Liliana Maresca, que es encarnando a Urano, ¿no? Porque Urano está presente en esta carta, en conjunción, en diálogo con Venus. ¿Y qué le pusiste en Venus? La Luna, en realidad. Bueno, hay muchas Venus, porque Tauro la ninfa, diría Avi Barbo. Sí, claro, la ninfa, pero hay muchas versiones, hay muchos toros, muchas vacas que están muy presentes en nuestra historia visual del arte argentino, y muchas Venus en sus diferentes versiones. Por ejemplo, este torso de Maresca para mí es una Venus, que es una imagen muy extraña, es casi, digo, Urano, porque Urano es es como lo
¿qué es ¿de qué se trata esto, no? Pero es como una Afrodita hermafrodita. Después hay una que puse la Venus criolla, que es divina, ¿no? Y que está ahí emplazada en Virgo, ¿no? Que es como la tierra. Y el despertar de la criada. Y el despertar de la criada. No, hay un montón de obras, me estoy quedando corta, porque todas son unas cosas que no... bellísimas, todas son bellísimas. Hay de colegas contemporáneos, Elba Byron, Cristina Schiavi, Delia Cancela. Claro. Sí, bueno, sí, pero qué placer decir, bueno, entrar a jugar, elegite llévatelas todas. Poné un camión cuando termine la muestra y llévatelas. Sí, me llevo todas. Y después hay un video que es interesante esto. Es interesante porque es el museo a partir de 1933 se traslada al viejo edificio donde estaba la antigua casa de bombas. Claro, que están abajo. Y están abajo y están los piletones con agua. Y eso es, bueno, ahí en la carta, cuando la astróloga hace la carta, ese es Plutón, que es el inframundo. Y al estar ahí en conjunción, justo al lado de Neptuno, y en conjunción también con Venus, o sea, había que agitar esas aguas. Hay que agitar esas aguas para que pasen cosas nuevas. Entonces, casi como un acto de psicomagia, hice otra obra que se llama Plutón en la casa de bombas, que es un recorrido por esas catacumbas y con una cámara subacuática ahí navegando esas aguas que están en completa oscuridad también. Como el inconsciente del museo. Exactamente. Plutón es eso, es el inframundo, y pensé, el inconsciente del museo. Arriba las bellas artes, ¿no? Y abajo, que bueno, con el mito de Venus hay que sacarlo, ¿viste? Para que nazca la primavera, el mito de las estaciones también griegas. Así que bueno. ¡Qué maravilla! Y este gran dibujo que hiciste con estas 67 obras, ¿pudiste del original bocetar? ¿Cómo trabajaste ese dibujo? La mayoría de las obras, sí las fui a ver, las que estaban expuestas las fui a ver, pero muchas de las obras estaban guardadas. Yo te diría que el 80 y pico % de esas obras no estaban expuestas. Entonces también eso fue muy hermoso, digamos, ¿no? Esa operación de ir a desempolvar. Desempolvar, sí. Bueno, ahí el equipo de conservación es profesionalismo impecable. Mercedes Las Carreras es increíble, entonces todo como con un cuidado, y fue desempolvar esas obras. Sí, efectivamente, bueno, y muchas las fui a ver, las que estaban ahí expuestas las fui a ver, y si no, bueno, con catálogos, ¿no? Claro. O sea, muchas yo las vi por primera vez también en vivo en la muestra. No te puedo creer. Sí. Increíble. Porque tu dibujo parece que estuvieras haciendo un retrato del original, o sea, te imagino a vos, aunque igual es un dibujo muy grande, no sé cómo lo trabajaste. Y bueno, yo tengo grandes mesas. Tu trabajo es siempre así, muy minucioso y muy abigarrado de mucha información, mucha historia. Sí, hay mucha información. Así que sí, hago como un planteo, primero siempre en pared, y la subo a la bajo, pero el dibujo me encanta trabajar sobre la mesa. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste con este trabajo? Y eso fue un proyecto que empezó, imagínate, en el 2024, ahí empezó todo ese año como de investigación de la colección, y en el 25 también ya en clave astrológica, claro. Pero hacerla, la planteé en principio de año, ponerle que los 3 últimos meses fueron de trabajo intenso en el dibujo, ¿no? Muchas horas diarias que a mí me encanta. Claro, ese es tu juego. Me encanta, sí. Claro, con toda mi felicidad. Esa preparación previa, llegar a... Sí, una obra y una muestra muy, muy, muy disfrutada, muy taurina. Claro, y que aparte era un evento, ¿no? 130 años del museo donde nos criamos todos. Claro, sí, casi mucha gente, digamos, ¿no? En esta cosa que también tiene el museo, que eso es muy interesante en la concepción mismo de Schiaffino, que es el
el aspecto educativo del arte. O sea, que eso también, ¿no? Es como, ahí está Géminis, ¿no? También aparece, porque no solamente se trata de la contemplación, sino que Schiaffino lo pensó como un sistema de educación también, para los alumnos, los becarios, el público en general. Y ese museo es completamente eso, el Museo de Bellas Artes conserva eso. Yo que he estado yendo casi todos los días en el último tiempo al museo, todas las mañanas vienen grupos grandes de niños, de escuelas, bueno. O sea, es un pie así muy importante, fundamental. Sí, así que espectacular este festejo. Adriana Bustos, Código Natal, los orígenes cósmicos del museo, con curaduría de Mariana Marchesi, y que va a seguir en el Bellas Artes hasta noviembre. Sí. Así que hay mucho tiempo para disfrutarlo, para verlo con detenimiento. Sí, hay una cosa lúdica también, que porque está todo explicado, hay las referencias, o sea, es para disfrutar. Es para disfrutar. Así que espectacular. Muchísimas gracias, Adriana Bustos. Qué placer. Gracias. Gracias a vos. Llegamos a la Galería Ruth Ben-Sacar para hablar con Jazmín López, la creadora de esta videoinstalación, podríamos decirle, sí, que nos remite al origen del mundo. ¿Cuál es el origen de esta obra, Jazmín? Gracias por venir y por el recorrido. Bueno, el origen de esta obra es una fascinación que tengo por esta pintura de hace muchos, muchos años. No tanto por la representación de la genitalia femenina, sino más bien por una idea que me parece que propone, que es la idea de una subjetividad, ¿no? Como me parece que la angulación y el tema y la intimidad propone un modo de ver, ¿no? Como un modo de ver de alguien que está mirando. Y hasta ese entonces era todo como una especie de realismo que tenía que tener una relación con lo que estaba pasando, ¿no? La pintura en ese momento era documento de lo real, ¿no? La relación con, qué sé yo, o pintar un rey, o pintar un bosque, lo que fuera, era como, así era esto. Y me parece que este encuadre, esta angulación, el tema, propone algo muy, muy asociado a la subjetividad, que es un tema que me interesa infinitamente. Claro, acá cambiás esa subjetividad, esa manera de ser espectador ante esta obra, das vuelta al paradigma. Sí. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es la historia de esta pintura de Courbet? Yo no soy historiadora del arte y tampoco soy académica, pero sí mi práctica como artista tiene mucho que ver con usar lo real, ¿no? Y sea el documento, sea la historia, sea lo que fuera que sea, y una particularidad que tiene esta pintura es, primero, que sobrevivió todos estos años, una pintura de 1860 de este tema que está representando la genitalidad femenina, cuando todavía hoy, 2026, googleas esta pintura y aparece censurada. Sí, es no muy la podés loco, poner en Instagram, por ejemplo. Muy loco que haya sobrevivido la pintura en sí misma, sí, físicamente, digo. Uh-huh. Y uno de los que aportó a eso fue Lacan, que compra la pintura y la tiene escondida durante mucho tiempo y se la mostraba a ciertas personas. Y en un punto, esta propuesta de montaje, de cerrar la parte delantera de la galería y esconder la obra detrás, tiene que ver con tratar de recordar, emular, reproducir no solo la pintura, sino también cómo se mostró la pintura. Claro, les cuento a los oyentes que Ruth Ben-Sacar suele ser un gran galpón, que vos abrís la puerta y ves toda la enorme sala, pero que acá está obturada, hay una puerta que te lleva a pasar por las oficinas, que te lleva a transitar toda la trastienda, volvés a bajar y recién ahí llegás a esta sala donde esta pintura está viva y magnificada. Exacto, sí. Como esta idea del tableau vivant, que es esta práctica también de hace muchísimos años en donde se pone en escena la pintura, ¿no? Con actores. Claro.
Y a mí me gusta mucho esta idea porque también Courbet era un pintor que le interesaba reproducir la realidad tal cual se veía, casi como una cámara fotográfica, ¿cierto? Y entonces usar la cámara fotográfica, en este caso la cámara audiovisual, es también devolverle esa tecnología que capaz no tuvo. Yo pienso que si hubiese tenido una cámara, lo hubiese hecho con una cámara. Me hubiese encantado tu obra, a Courbet. Ojalá. Pero hay también, bueno, estas veladuras tienen que ver con cómo fue escondida esta pintura, ¿no? Sí. Atrás de velos, atrás de tablas de madera, de paisajes. Exacto. Es como una pintura medio tabú. Sí, el solo hecho de pensar que hoy en día no la podemos mostrar, no se puede googlear, solo nos da una pauta de cómo fue en el pasado, ¿no? Si todavía hoy es problemática, imagínate lo que debe haber sido los últimos 200 años, ¿no? Sí, es increíble, porque a mi modo de ver, es una pintura que no necesariamente está proponiendo una sexualización o... Yo no la veo como algo extremadamente erótico per se. Mismo el título, ¿no? El origen del mundo está entendiendo la genitalia como asociada a la fertilidad, claro, más que a la sexualidad. Nosotras estamos siendo paridas en este momento. Exacto. Por tu obra. Sí. Pero sí, es eso, ¿no? De dónde salimos todos. Y sin embargo, esta imagen la censuran porque supuestamente remite a algo sexual, no a algo anatómico. Claro. ¿No? Como si el solo hecho de la existencia de los genitales femeninos fuera inmediatamente sexualizable. Claro. Sí, porque la mujer desnuda es uno de los grandes temas de la historia del arte. Claro. Pero no esta parte. No esta parte. No, total. Y eso me hace pensar también en un libro que guió bastante esta muestra. También mi práctica y mi interés en el arte es este libro de John Berger, Modos de ver, en donde se pregunta mucho esta cosa de las mujeres lánguidas, acostadas, como que en realidad lo que no se estaba tanto representando a esa mujer, o el realismo en realidad pasa más por el deseo del hombre, ¿no? Lo que está retratando esa pintura es el deseo de quien la hace más que esa mujer. Hay deseo en el pintor. Hay deseo en el pintor. Y en el espectador que atraviesa velos. Exacto. Para llegar y ver esto. Exacto. Pero muchas veces, y muchos historiadores, por lo que entiendo, decían, ay, mirá la mujer ahí acostada, desnuda, cómo está deseante. ¿Quién te dijo, muchacho? Y un poco la idea del video también tiene que ver justo acá, que ella se está parando y la imagen está tan idílica, se desarma. Tiene que ver con también devolverle una identidad. Creo que el máximo problema que tiene la pintura es haberle quitado la identidad como la cabeza. Al decapitarla, que la decapitación también es un tropo de la historia del arte. La ven, o sea, como esta cosa de dónde está la identidad, dónde está la cara. Y aunque no se le ve la cara, me parece que la idea de que ella se para y se vuelve autónoma y la imagen se desarma era una de las cosas que más me interesaba, ¿no? Lo que ustedes van hablando mientras, claro. Como que esto es una puesta en escena. Exacto. ¿No? Esto no es la realidad, ahí es donde vos intervenís en el operativo de ver. Total, sí. Me alegro que lo digas así porque era la idea original, como insistir en el detrás de bambalinas, ¿no? En la estructura, en la matrix detrás de cómo vemos. Y me parecía que, por un lado, el audio del video es el off, digamos, es cómo se hizo. Soy yo y las chicas con las que lo filmamos, hablando de algunos pormenores de la historia de la pintura que ya mencionamos acá, pero también cosas de producción, del lente, del encuadre, de cómo hacerlo, de si se estaba apareciendo o no. Y después el hecho de que la modelo se pare y se vaya también deja lugar a... Son mis manos que están desarmando la escena, ¿no? La tela, hay unas bolsas de arena, unos caballetes, un colchón, como que aparece lo mundano detrás de eso. ¿Y qué pasa con los collages? Porque ahí cuando nos acercamos nos vemos en tus collages. Sí. Ahí hay otra operación. Sí, los collages también tratan de... Todos, diría, en pensar en la idea del cuadro y el fuera de cuadro. ¿Qué hay adentro? ¿Qué queda afuera? Y como si lo de afuera pudiera ser la puesta en escena también, ¿no? Y me parece que el collage es la técnica por excelencia que deja en evidencia el soporte, ¿no? Como al mezclar dos imágenes que no conviven y que deja expuesta la ruptura.
operación muy propia del surrealismo también, que me parece que es un movimiento que también se preguntó mucho acerca de cómo vemos. Y no es tanto la imagen final, sino cómo se desarma la imagen. Y casi todas, tienen que ver con la representación, ¿no? De los cuerpos. Los cuerpos, pero también la representación como representación, que es representar. No sé, por ejemplo, son 2 marcos que están hechos con unos collares y adentro hay una cámara. Eso, cómo representamos. Claro, hay gente pintando, Sí. bueno, es toda la historia del arte, ¿no? Es como un caleidoscopio de imágenes que están en nuestra cabeza Sí. y que al ponerlas juntas pasan otras cosas. Exacto, sí, aparece un contenido diferente, ¿no? Un significado diferente al modificarlas, al ponerlas juntas. Y me parece que en eso también hay una liberación. La mayoría son sobre cuerpos femeninos, pero muchos también son sobre la mirada, sobre cómo vemos esos cuerpos. Y el espejo, me gustaba esta idea de cómo involucrar al espectador, a quien mira dentro del propio trabajo, y el espejo te deja en evidencia de que estás mirando, ¿no? Claro. No te podés quedar afuera. Qué espectacular. Es espectacular la muestra y también, Gracias. bueno, tu trayectoria. Vos estás viviendo mitad acá, mitad en Nueva York. Sí. Sos ayudante de cátedra de un grosso, como es Boris Groys o Gruan, no sé cómo le decís vos. Ya no trabajo más, ahora tengo mi propia cátedra, enseño arte y cine. ¿En dónde? En NYU muchos años y ahora en Sarah Lawrence. Ajá. Y son estos los temas, ¿no?, con los que trabajo. La relación entre pintura y cine es algo que son 2 prácticas que me interesan mucho como espectadora, pero también son las 2 prácticas que me han definido desde muy chica. Entonces, ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? yo pinté muchísimos años, ahora estoy pintando de vuelta. El collage, ahora estoy trabajando de una manera que tiene más que ver con primero la idea y después la técnica, en vez de al revés. Así que me considero una artista multidisciplinaria que si era collage iba a ser collage, si tiene que ser pintura será pintura, si tiene que ser video será video. Y me interesa mucho ese tránsito y no asociarme específicamente a un lenguaje. Pero cuando terminé el colegio y empecé a trabajar en mi obra, siempre fue, al principio era muy claro que era cine y pintura, después se fue como expandiendo y pasó a ser más importante el tema y elegir la disciplina en relación al proyecto que quiero hacer. Y en este caso es muy, muy específicamente collage y video, pero no deja de ser pintura y cine, ¿no? Claro, es pintura, es video. Claro. ¿De qué estamos hablando, Jazmín? Exacto. Me gusta que se confunda todo en ese sentido. Bueno. ¿Y tenés una hipótesis de tu forma de ver el arte? ¿Qué hacemos cuando hacemos arte? Mira la pregunta de sorry. Bueno, perdón que me voy a repetir un poco, pero para mí lo que más me interesa es cómo configuramos la subjetividad, desde dónde vemos, y no desde el punto de vista de la práctica psicoanalítica, de ves esto por este trauma o aquel otro, sino también de la estructura social y del capitalismo y de cómo todos estamos como entrando en un modo de ver que viene prefabricado. Y me parece que el arte, tanto como espectadora como creadora, me gusta cuando rompe el modo de ver. Cuando deja en evidencia que hay estructuras que las consideramos propias, cuando decimos algo me gusta. Y bueno, bien, ¿qué es que te gusta? ¿Que te bombardearon a marketing? ¿Que aprendiste solo eso? Y me parece que cuando incide ahí en el lenguaje, en un pensamiento más filosófico, es cuando para mí el arte brilla y es, no sé, el momento más lindo, ¿no? Como desde un punto de vista poético, desarmar algo que se consideraba armado. Claro. Y vos sos una inconformista, vos seguís estudiando, seguís buscando. ¿Qué estás estudiando ahora? Siempre algo estoy estudiando. En este momento terminé un curso de estética en Puan, que fue muy inspirador, muy lindo. Sobre Bataille y Nancy, que también me ayuda mucho porque trabajan sobre el horror y las primeras imágenes dentro de las cavernas, que es esta idea de
a pesar de que veas una mano representada, en realidad hablan de que es más la emoción de darse cuenta que se puede representar, ¿no? Y no sé, me resultó muy, muy increíble. De vuelta, no soy académica, doy clase como artista, que en Estados Unidos es muy común ese tipo de contrataciones, y no pretendo tener ninguna carrera académica para nada, sino como nutrir mi práctica no solo de mí misma, ¿no? Sino que también como de la historia. No, está bueno. Está, digamos, un artista acompañando a un filósofo en una cátedra, como poder esos conceptos pensarlos con otro lenguaje, que es el de las imágenes. Total, sí. Como a través de la práctica, ¿no? Como pensamiento con imágenes, más que otra cosa. Y ojalá estos collages, este video, produzcan eso, ¿no? Como un modo de pensar, un modo de reflexionar sobre cómo percibimos las cosas, más que en sí mismas ser bellas o no ser bellas. De hecho, creo yo que, al menos como espectadora, cuando algo me conmueve es porque me está devolviendo una reflexión acerca de cómo lo estoy mirando. Claro, de mí, al final, ¿no? Total. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por Gracias todo esto, a vos. Jazmín López. Un lujo. Gracias. Gracias a vos. Estamos de visita en la casa taller de Karina Konen. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos por venir. Gracias por venir. Me gusta esta modalidad de Open Studio, que es este convite muy generoso, que ya vemos la mesa de al lado está cargadísima, pero esta idea de abrir un taller, no necesitar una vernissage, no necesitar una exposición, sino hacer de la casa taller el centro de exposiciones. Sí, la verdad que sí, es una buenísima idea. La primera vez que lo hago, la idea era también incluir el taller, pero la verdad que los talleres son lugares bastante desordenados. Hay que limpiar, es una epopeya. Y así que decidí ponerlo acá y me parece que luce mejor. Sí, una obra preciosa que estamos viendo, es una obra que tiene mucho que ver con quién sos vos, por dónde anduviste, cómo te formaste, qué otras artes te influenciaron. Te cuento, yo me formé en talleres, he tenido por suerte excelentes maestros como Kenneth Campbell, Jorge Abbott, Silvia de la Magdalena, Inés Bancalari, que es una artista que me encanta también. Laura Messing y Alberto del Monte. En realidad me detengo ahí porque en el 2000 entré al taller de Alberto del Monte y ahí permanecí 15 años, donde la verdad que trabajamos, estudiamos, fue una experiencia espectacular. Y bueno, después decidí salir porque necesitaba volar un poco, salirme de la estructura de algo, claro, del constructivismo rioplatense, ¿no? Pero la verdad que me formé en ese taller. Estos lazos casi familiares con un maestro que se sostienen a lo largo del año. Qué increíble, ¿no? Como los artistas a veces tienen estas relaciones de maestro-alumno que duran más que un matrimonio en muchos casos. Yo creo que tiene que ver también con que yo tenía algo adentro que anduvo muy bien o se comunicó muy bien con la enseñanza de Del Monte, porque la estructura realmente me es muy familiar de alguna manera. Y bueno, formarme en eso fue una escuela espectacular. La verdad que fue una escuela increíble. Después uno puede volar y tratar de ir para otros lados, pero eso queda, ¿viste? Está. Claro. Y yo creo que si mirás mi obra, la estructura está, ¿viste? Claro. Las formas se relacionan en el plano de una manera que hay una armonía, hay un orden, hay un equilibrio. Claro. Y todo eso lo aprendí en el taller. Qué divino. Y lo que también leía en los textos que escribieron para este Open Studio Julio Sánchez y Roxana Punta Álvarez, los dos remiten a tu formación en danza. Bueno, de las cosas que más me influenciaron de lo que yo he hecho, la danza fueron muchos años.
danza clásica. ¿Fuiste También bailarina en algún cuerpo estable? No, estudié en talleres y pertenecía a varias escuelas, pero no llegué a ningún cuerpo estable porque no tenía tantas condiciones. Pero fue una etapa donde yo aprendí a transmitir las emociones con el cuerpo. ¿Viste? Con la danza uno transmite lo que siente con el cuerpo. Claro. Y eso en la pintura después fue maravilloso porque fue plasmarlo en la tela. Pero fue fácil ese pasaje. Sí, fue bastante natural, te diría. Después estudié muchos años piano. Acá estamos sentadas al piano. Que también el tema del ritmo, ¿viste? De la música lo tengo muy adentro. Y me formé profesionalmente como diseñadora gráfica. Entonces eso también. En Estados Unidos. Estudié en Estados Unidos, estudié acá en Argentina cuando todavía no existía la carrera, en la Escuela Panamericana de Arte en Belgrano. Sí. Y bueno, eso también me formó mucho, porque las relaciones entre las formas, ¿viste? Todo eso también. O sea que todo ese bagaje de cosas está en mí y es mi historia y es lo que transmuto en la tela cuando pinto. Que no podés evitar el ritmo. No puedo evitar el ritmo, no puedo evitar la danza, no puedo evitar los gestos. Claro. Es como que en mi obra el mensaje llega a través de cómo se relacionan estas formas entre ellas. Cómo vibran entre sí, cómo vibran, cómo se relacionan, cómo se juntan, cómo se separan, cómo se comunican. Y bueno, es como con una coreografía, si querés. Claro, de colores. De colores y de forma, pero podría ser una danza, si querés. Claro. Y así que está todo muy unido, la verdad que sí. Es hermosa esta pintura. ¿En qué trabajás? ¿Cuál es tu método, tu técnica, tu rutina? En esta casa tan hermosa tiene un jardín precioso. Mira, te cuento brevemente mi historia. Después de pasar por muchos talleres, llego al taller de Laura Messing. Vecina también de San Isidro. Sí, vecina de San Isidro. A mí me encantaba. Yo es como que hice todo el recorrido de la historia del arte, ¿no? Empezando por el dibujo, por la figuración, por el cubismo. O sea, fui como progresando como fue la historia del arte. Y llegué al expresionismo, que fue un movimiento que me cautivó, ¿viste? Me encantó expresar como los expresionistas americanos, Tapies en Europa. Y bueno, un poco me quedé como con esa, si querés, imitando a mi manera esos pintores. Y cuando llego al taller de Laura me dice, mira, Karina, cada época, cada pintor transmite un espíritu de la época. Estos pintores son espectaculares, pero vivieron en otra época. Claro. Vos tenés que encontrar tu voz en esta época. Aquí y ahora. Aquí y ahora, en este momento que estamos viviendo. Y la verdad que me cambió así, y empecé una búsqueda tenaz, que duró, te diría, 3 años, donde, viste, fue sacar capas y capas y ir puliendo, hasta encontrar. Yo tenía que encontrar mi voz, tenía que encontrar mi obra, tenía que encontrar mi manera de expresarme. En esa época me ayudó mucho el collage, porque viste que el collage te ayuda a romper estructuras. Yo necesitaba romper estructuras. Claro. Y te ayuda a crear nuevas, ¿no? Vos rompés y acomodás de distintas maneras. Claro, reorganizás las cosas. Reorganizás. Yo necesitaba romper y reorganizar. Exactamente. Y encontrar mi lenguaje. Así que todo eso sucedió en el taller de Laura, que le tengo un agradecimiento enorme. Y bueno, después de eso aparecieron un día estas formas. ¿Por qué? Es una pregunta que no te puedo responder. Son como unos círculos gordos que están flotando, se están Lo que sí moviendo. te puedo decir es que surgieron de lo más profundo de mí. O sea, realmente llegué al fondo de mí y surgieron estas formas. Qué Entonces, maravilla. bueno, empecé a trabajar con estas formas, cómo se relacionaron. Mi arte, en este sentido, no es un arte que parte del concepto. O sea, yo no es que digo, voy a trabajar... Quiero 2 círculos. No. Sí, o voy a trabajar con geometría, o voy a trabajar, voy a hablar sobre la soledad, sobre la mujer. No.
mi arte parte de lo que no tiene forma, que ni yo misma conozco, porque ese es el gran misterio. Y bueno, y al plasmarse, al transformar toda esa historia mía en la tela, las formas cobran vida propia, te diría. Claro. Se empiezan a relacionar entre ellas y yo me convierto en una cooperadora. Le seguís el juego. Es muy misterioso el proceso ese. ¿Y le pones título después? ¿Título figurativo, digamos? Sí, porque una vez que terminás una obra, la verdad que uno puso mucha energía en la obra, transmutó de alguna manera una cantidad de cosas que uno lleva dentro. Pero una vez que lo plasmaste, la obra cobra vida propia. Algo te dice. Algo te dice. Distinto a lo que te va a decir a vos que a mí de golpe, porque cada uno recibe de diferente manera. Pero yo termino la obra y me siento y la miro y dejo que me hable. ¿Y qué te dice? Porque muchas veces, viste, me sorprende a mí misma o me enseña cosas. Y bueno, y ahí veo qué emoción me surge de lo que estoy mirando, de esa energía que me devuelve, y así surge el título. ¿Cuáles son los de estos? ¿Te acordás cuáles son los títulos? Bueno, tenés, por ejemplo, estoy mirando los de allá, pero tenés, qué sé yo, Kissing, estos son Embracement, qué sé yo, Apoyos, el de allá es como Calma, como una obra que descansa, una forma que reposa en la otra. Claro, me remite mucho a Agnes Martin, que tiene ahora Fundación Proa en la muestra Penumbra, tiene la primera sala son todos cuadros geométricos. Ah, mira. De Agnes Martin, una mujer que vivió en espacios rurales de Estados Unidos, inmigrante de Canadá, una espectacular persona. Sus cuadros son geometría muy silenciosa, casi blanca, en esta sala. Ah, y los títulos son Inocencia, Amor, Ternura. Y bueno. ¿Qué conexión? Voy a ir a verla. ¿Viste? Eso, ¿no? 2 muestras que vi esta semana. Y es un poco así, ¿viste? La obra te devuelve. Es una energía que uno pone y después te devuelve cosas, te devuelve experiencias, te devuelve emociones, y a cada persona, por eso es difícil muchas veces hablar sobre una obra, porque vos vas a percibir algo y la otra persona va a percibir otra cosa, de acuerdo a la sensibilidad de cada uno. Claro, ¿no? Es como un compendio de armonías, texturas, ritmos, un estado de conexiones o de vínculos que parecen tener, que por ahí a veces reflejan los que uno está teniendo en ese momento más que otros, ¿no? A mí me está gustando mucho este cuadro de atrás tuyo. El rojo. Claro, no sé por qué, esos tonos terrosos, esas formas, esos abrazos. Bueno, te cuento que es uno de los últimos este cuadro. Yo venía con una paleta muy de neutros, porque por un par de años me concentré en la relación de las formas. Entonces el color me distraía y yo quería concentrarme en eso. Ahora está surgiendo el color. Esta obra es resultado de eso. Aparecieron los rojos, porque me parece que ya domino el tema, las relaciones de las formas fluyen mucho, entonces el color va apareciendo. Claro. Bueno, mira, muy, muy contemporánea entonces, muy de ahora, ya, recién sacada del taller. Sí. Esto es lo lindo de los Open Studios, ¿no? Que uno ve la obra que acaba de salir del taller, que está acá atrás, y ahora está acá y la podemos ver antes de que pase por otros ojos. Está buenísima la iniciativa, así que bueno, esperamos el próximo Open Studio, o la gente te podrá escribir y venirte a visitar. Sí, tengo una muestra programada para noviembre en la Galería Prestigio ahí en Arenales. Bueno. También de golpe me pueden pasar a ver. Perfecto. Y sí, si no, conectarse directamente conmigo. Buenísimo. Un placer. Muchísimas gracias por recibirnos, Karina. No, gracias a vos. Gracias.
Qué hermoso este programa, espero que les haya gustado. Para mí fue un lujo compartirlo con ustedes como cada domingo. El Ojo del Arte está los domingos de 12 a 1 por Radio Rivadavia. Después nos encuentran en la aplicación que pueden descargar en su teléfono y van a tener nuestra playlist de YouTube para vernos, Spotify para escucharnos haciendo alguna actividad y también tienen todo el portal de noticias elojodelarte.com, que tiene una cantidad enorme de artículos que se publican todas las semanas sobre el arte argentino y universal. También hay ahí el espacio para dejarnos sus mensajes y participar en sorteos. Así que bájense la app que está todo resuelto ahí. Esto es toda una creación, dirección de Gisela Asmundo, en la producción artística y conducción quien les habla, María Paula Zacharías. Abril Irastorza es la asistente de producción, Felipe Sánchez es el coordinador de aire y en la edición y puesta al aire está Daniel Berlingeri, Antonio Esmoris, Marcelo Dentice, en la parte audiovisual Brisa López y Gastón Infantino. Nos vemos, como siempre, el próximo domingo a las 12 por Radio Rivadavia con más El Ojo del Arte. El Ojo del Arte es una plataforma de comunicación y contenidos ligados al mundo del arte que abarca desde los grandes movimientos históricos hasta las últimas tendencias contemporáneas. Su sitio web ofrece una cuidada selección editorial de artículos y ensayos online a cargo de historiadores, curadores y críticos especializados que escriben sobre bios y análisis de obras, artículos sobre las vidas y obras de los grandes protagonistas de la historia del arte, entrevistas, conversaciones con reconocidos artistas y curadores de la escena contemporánea, tendencias, un foco en las expresiones más vanguardistas del presente y las últimas décadas, turismo, recomendaciones de atracciones artísticas en diferentes destinos del mundo, patrimonio, relevamiento del patrimonio escultórico y arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires. Espacios, guía con información sobre galerías, museos, fundaciones y residencias de la ciudad. Art Proust, 10 preguntas del cuestionario Proust a diferentes exponentes del arte argentino. Memesunda, galería de videos y archivo con misceláneas del mundo del arte. Ensayos, reflexiones teóricas a cargo de críticos e historiadores académicos. Su programa radial brinda un espacio para la esencia artística de todo el país con entrevistas, música y columnistas invitados, todos los domingos a las 12 por Radio Rivadavia. El proyecto es una creación de la historiadora de arte Gisela Asmundo y ha sido distinguido como medio de interés cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Legislatura porteña, y obtuvo también el Martín Fierro Radio 2023 y 2024 al mejor programa cultural educativo. Entra a elojodelarte.com, descarga la app oficial y visita las redes sociales.